¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de miércoles en la mañana, una mañana fresca. Particularmente vine al taller temprano. Dado que, bueno, quiero terminar de ordenar el banco. Y de acá me tengo que ir a seguir con la instalación de gas, obviamente. Hay que hacer las rejillas de ventilación. Hoy al menos lo quiero dejar listo lo que es la parte de la cocina. Eh, bueno, voy a tener que sacar el hogar a leños porque no está homologado. Pero como lo voy a declarar como toma taponada, voy a tener que hacer las ventilaciones correspondientes. Pero ya hablaremos de eso en la charlita de la noche, donde por ahí volvamos a retomar la bolilla. Estamos en las 6, vamos a las 7 hoy. Eh, Voy a hacer hasta la bolilla 10, creo que ya lo comenté en algún momento. Pero bueno, quedó todo más o menos como lo vieron ayer. Estuve limpiando algunas unidades fuera de cámara, llaves combinadas, llaves estriadas cortas. Eh, la verdad que estaba cansado para seguir limpiando, no seguir grabando. Porque bueno, ayer particularmente el día lo arranqué muy temprano, pero temprano en serio. Estamos hablando de 4:30 de la mañana. Eh, Porque bueno, hay veces que hay que cumplir con varias cuestiones y nada. Pero bueno, pude llegar al taller más temprano también. Pero ya estaba cansado, dije bueno, dejo. Limpié algunas unidades, colgué algunas cosas en el tablero, que el tablero prácticamente uso poco. Pero bueno, algunas cosas sí. Eh, y nada, digo, bueno, mañana con los muchachos, ustedes, ordenamos las cosas que pueden quedar y seguimos charlando. Y hoy antes de venir, mientras tomaba un tecito, estuve leyendo algunos comentarios. Y digo, bueno, ya que estoy, aprovecho y por ahí respondo a alguno que va surgiendo, que me voy acordando. Obviamente el saludo a los amigos. Bueno, querido Miguel, espero que te mires todos los videos, Miguel, como haces vos. El amigo Gregorio Casa, Adriano, querido Adriano, Dalton, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro que le gustan, según sus palabras, los videos largos. Bueno, amigo, tenés para hacerte un festín porque se hicieron como 2 horas de limpieza de herramientas, anécdotas, charlas, en fin. Bueno, algunos amigos, creo que fue Martín, si no fue, disculpame, tengo que memorizar y anotar. Eh, Preguntaba por qué no predominan las llaves combinadas. Bueno, tengo, de hecho. Lo que pasa que en algunos casos, eh, llamémosle de antigua escuela, como fueron las restauraciones que estuve haciendo, me gusta trabajar a la antigua escuela. En la antigua escuela se trabajaban con llave de 2 bocas y con llaves estriadas. Obviamente, hoy en día es todo lo contrario. En los talleres lo que abundan son las combinadas, como bueno, en el tallercito, el taller que tengo con Jorgito, mi tablero. Pero en la antigua escuela se trabajaba con llave de 2 bocas y llaves estriadas. Por eso hay estriadas cortas, estriadas largas, medianas. Dando la posibilidad, ¿no?, de tener 2 medidas en una llave. De todas maneras vamos a necesitar 2 llaves porque vamos a necesitar la estría y la boca. Pero ya en 2 llaves tenemos 2 posibilidades. La antigua escuela era así. De hecho, bueno, hay llaves estriadas que tienen una curva que esta llave hoy no entraría en cualquier lado. Y esta la tengo y la tengo reusada. Se ha salido el cromo, pero nada más que el cromo, que es de la marca Ensic, de la cual soy fanático de Ensic. Estamos hablando la década del 50. Parece que no, pero entre una cosa y otra ya pasaron 70 años de todo eso. Bueno, hoy en día
siguen trabajando a la perfección. Pero si viesen, yo de hecho he comprado llaves de estas nuevas. Hay lugares donde están depositadas, quedaron ahí. En Instagram aparece creo que es un muchacho, se llama Retro Tool o algo así, que de vez en cuando publica, como que va encontrando cosas, debe tener algún galpón o algo, y va encontrando cosas y va publicando. Y publicaba mangos de fuerza en SIC, todo nuevo, sin usar. Yo he comprado algunas, se las he comprado al hijo del Mudo, a Darío, que bueno, prácticamente me tuvieron que operar un riñón para que me las venda. Pero bueno, logré tener las unidades. También había llaves combinadas de la marca en sí, pero eran muy brutas, muy grandes. Después, en algún momento, dado que la cité varias veces y tengo que incorporar algunas unidades que estoy viendo o estuvimos viendo ayer, por ejemplo, los destornilladores, vamos a llamarle trompito, de la línea Stanley, ya no corresponde que estén en uso. Los voy a poner en la caja de herramientas especiales para la historia del taller, como la llamo, donde tengo, bueno, arrancó siendo una cajita, después fue más grande, fue más grande, y nada, ¿por qué? Porque uno va haciendo la charlita, va hablando, va describiendo, va contando, va cayendo en la cuenta de el valor histórico de uno con determinada unidad, y bueno, dice, no se merece seguir trabajando, no tiene necesidad, no tengo necesidad de tener trabajando esas herramientas, esas hay que guardarlas, atesorarlas. Así que bueno, nada. Después vamos a reabrir esa caja y vamos a anexar algunas unidades. Y también, ¿por qué no? Vamos a hacer un repaso de lo que hay adentro. Pero espero que me entiendan. Bueno, el saludo a los amigos, como dije, Juanqui, Juanpi, Tito, el querido Tito, Cobursa, Nico Escalone, querido amigo, espero que anden todos bien. Bueno, Zapito, tantos amigos que Roberto, Manuel. Ya voy a empezar, y eso también me lo preguntaron un par de veces, con el tema de lo que es, yo tengo la fantasía, y creo que la voy a llevar a cabo, de hacer una especie de dúplex, que tendría que averiguar cómo se hace, para, mediante videollamada, o debe haber alguna otra tecnología un poquito más superior, llamémosle, para poder hablar con determinados amigos, con ustedes, y que bueno, ir intercambiando historias, anécdotas, experiencias en directo. También está la idea de hacerlos vivos, pero bueno, me complica el celular mío, el que utilizo para hacer los videos, es muy elemental. Y me complica también ese factor, y sé que puedo interactuar con ustedes a través de los comentarios. Bueno, el tema de la visión, estos anteojos yo los uso para ver de lejos, pero lejos le llamamos de acá ahí. O sea, se me va a complicar, y es lo que me está frenando un poco, por una cuestión de respeto también, ¿no? Y después, la idea mía era hacer una especie de programa diario, a determinada hora, con determinadas consignas, darle una forma. Bueno, tal día tal cosa, tal día vamos a hablar con tal, una especie de formato, llamémosle, más bien parecido a un programa. Pero bueno, por los tiempos, dado que hay que dedicarle tiempo a esto, no es que uno prende el teléfono
se dedica a hablar. Como son charlitas de taller y yo las hago, esto yo lo podría estar haciendo solo en silencio y nada, pero bueno, lo hago hablando con ustedes y me entretengo y por ahí nos resulta agradable a los dos, a las dos partes, a ustedes y a mí. A mí me da un placer terrible hacer estas charlitas. De vez en cuando sacarle el freno a algún recuerdo, como decía Larralde, o como dice Larralde, que todavía está entre nosotros, por suerte. Ya hacer un programa es otra cosa. Lleva un poco más de tiempo, un poco más de responsabilidad. No está bueno que ustedes sepan que va a salir al aire determinada cuestión y después, por X motivo, no pase. Entonces, por una cuestión de respeto, estoy tratando de dar forma y que quede algo prolijo. O bueno, no sé, tratar de, si no es todos los días, que a mí me gustaría todos los días, una frecuencia diaria, buscar día por medio, en fin. Ya le vamos a encontrar la forma a esta tercera temporada, que creo que va a ser en el primer semestre. Ya estamos en abril, así que estoy en etapa de resolución de algunas cuestiones, como para darle la forma que mencioné. Después algún amigo me preguntó qué opino, y esto lo tendría que haber respondido. Lo que pasa es que lo estaba guardando para cuando haga el video de preguntas frecuentes o preguntas que ya no tienen tanto que ver con lo técnico, sino más bien con las pasiones y las preferencias de uno. Porque en algún video se dejó ver una bandera de la CTC que yo tengo. Bueno, los muchachos de mi edad, algunos más grandes, algunos más chicos, crecimos fanatizados con el automovilismo. No había domingo que no estemos en el autódromo. Me acuerdo que sacábamos una entrada y entrábamos 7, todos en el baúl, tapados con campera, frazada, con la complicidad de quien nos tenía que revisar también. Pero bueno, nada, nunca me interesó mucho la mecánica de competición. Sí me gustó que mis autos o los motores que yo armo, por ahí desarrollo, den todo su potencial, trabaje óptimo. Pero nunca me involucré mucho en lo que es competición y ese tipo de cosas. Algunas cosas he hecho con resultados aceptables. El que dice que en el primer intento de un desarrollo alcanza la perfección y te hace la clase 3 del Galvez, está mintiendo. Esto es ir probando, ensayando, ir probando, ensayando, o tiene que estar el billete y comprar componentes ya estándar. Pero lo que uno puede ir desarrollando lleva tiempo. Eso lo sabemos todos, no les estoy diciendo ninguna novedad. Pero bueno, al margen. Me colgué un poco hablando de eso. Pero me preguntaban qué opino del nuevo Torino. Bueno, creo que quedó el nombre nada más. Ya no era un Torino. Hace varios años atrás no era un Torino. Imagínense ahora, ¿no? Sé que, y lo ayudó mucho, el debut de esa máquina haya sido ganando, lo ayudó muchísimo. Bueno, estoy ahí en Torinos Unidos de Argentina, estoy ahí desde los primeros, uno de los primeros socios fui yo, el grupo es del amigo Fabio Ameguino, lo he nombrado, es un cliente mío que hace detailing, entre otras cosas, pero es muy fanático de los torinos, estuvo armando una coupé Luteral, color naranja, tiene un programa en el Garage TV creo, que se llama Historia de Fierro. Bueno, vas con tu auto inmaculado,
O en una época hablé con él la última vez que fui a hacerle un trabajo a la casa, medio estaba gestando. La idea era, si no tenías un auto espectacular, llevarlo igual y contar la historia del auto, no sé. El Chevrolet 400 de mi viejo, lo tengo desde esa época, está 6 puntos, por ahí fuma un poquito, pero es el auto, bueno. La idea estaba buena. Digo, no, dale, sí, va a estar bueno, que esto, que el otro. Pero bueno, hay que ver qué políticas le impusieron los del garage. No me vengas con chatarra acá, porque... Entonces, bueno, ahora lo que se ven son todos autos inmaculados. Pero a lo que voy, me fui por las ramas un poquito. A lo que voy, que estoy en el grupo Torinos Unidos de Argentina desde hace mucho. Nos reuníamos al lado, a un costado de la General Paz, generalmente los domingos, cuando ni siquiera existía Facebook. Yo me acuerdo que estaba en pareja y íbamos siempre con la coupé a tomar unos mates y charlábamos entre fanáticos y contábamos y hablábamos y esto y lo otro y arreglábamos el mundo ahí un rato. Pero bueno, llegó Facebook, vino la movida Rápido y Furioso, le volvió el amor a los clásicos, volvió a la vida el Torino, el Chevrolet 400, la Chevy, la Dodge. Dado que bueno, lo había matado la Coupé Fuego, el Gol, de la línea Fiat Uno, bueno, montones de autos de nueva generación que prácticamente hacían que se vean como carcachas. De hecho, en un momento limpiaron el riachuelo y creo que sacaron como 15 Coupé Torino. Tengo las fotos de eso. Sacaron como 15 Coupé Torino. Porque claro, eran autos que no quería nadie. Le sacaban los carburadores, la caja y algún componente más y lo tiraban al riachuelo. Y creo que no le sacaban el diferencial para poder llevarlo hasta el riachuelo y tirarlo. Pero bueno, volviendo al tema, todos saben que soy muy fanático del Torino, ya es algo intrínseco. Eso que ganó, eso que corrió y ganó, no es un Torino. Ya hace años que no es un Torino. No tiene el motor Torino, no tiene el motor Tornado, no tiene estética de Torino. De hecho, bueno, cuando se retiró el Flaco Traverso, el Flaco Traverso empezó corriendo con un Torino verdaderamente Torino. Y terminó corriendo con algo parecido a un Torino. Parecido. Palabras que creo que hasta él puede llegar a decir. A lo que voy con esto, que para el amigo o los amigos, pues fueron un par que me preguntaron, che, Tano, ¿qué opinás del Torino nuevo? Para mí, eso no es un Torino. Le quedó el nombre, si bien ya hace tiempo no eran Torino. Le ayudó mucho que debutó ganando. Y bueno, si hubiese perdido, lo destruyen, no creo que haya una sola bandera. Pero bueno, arrancó ganando, se renovó la expectativa, qué sé yo. Me parece que se va a venir un palo grande, pero un palo grande con algún... Está bien, los autos, estos que están corriendo ahora, esta especie de prototipos, pues son prototipos. El TC antiguamente eran autos que uno veía corriendo y que después quería comprar en la agencia. Estos prototipos se están desarrollando a una velocidad terrible, tienen demasiada potencia, están siendo manejados por pibitos, que no les resto, no soy quien para restarle mérito, pero me parece que se les va a ir de las manos, no sé, 500 caballos de fuerza, no deben pesar menos de 1500 kilos,
Y bueno, va a haber accidentes grandes. Para mí va a haber accidentes grandes. Pero bueno, qué sé yo. En mi opinión, redondeando la idea, ya no es un Torino, le quedó el nombre y le quedaron los fanáticos nostálgicos que necesitan seguir teniendo el fanatismo, seguir con el ritual de la carrera. Y bueno, nada, pero eso no es un Torino, lo otro no es un Ford Falcon, lo otro no es un Chevrolet, son prototipos. Tuvo la incorporación de los Toyota, cierta forma, a mí ya como me dejó de importar, no lo veo ni bien ni mal, pero me parece que no correspondía. Bueno, después llegaron los Camaro, los Mustang. Sería medio raro que un Chevrolet le compita a un Camaro. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Qué sé yo. Se disfruta más a veces categorías zonales con pilotos reales. Antes ver un auto de TC a, no sé, 200 kilómetros por hora, 240 kilómetros por hora, uno se ponía a mirarlo porque era algo increíble. Ahora agarrás la autopista un ratito y te pasa un loco a 260 kilómetros por hora. Ya se están quedando chicos los autódromos, las medidas de seguridad no están. No sé, qué sé yo. Es mi opinión. Como no me gusta el fútbol, me gusta el automovilismo, cada vez menos, o sea, no soy muy fanático. Pero bueno, me pidieron que dé mi opinión y considero que es esa. Resumiendo todo lo que dije, creo que lo que le ayudó a la marca o a los equipos que dicen correr con Torino es que ganaron. Porque si no, los hubiesen defenestrado. Bueno, vamos a seguir con la limpieza. Yo seguí limpiando unidades, pero quizás no las mostré. Ustedes igual ya las conocen, estas pues forman parte del taller. Esta fue mi primer llave T, 13 milímetros. El pernito se lo hice yo. Se me salió. Con esta llave, a un Fiat 600, le cambié la junta de la tapa de cilindro abajo del puente Moreno. El fierrito se me salió. Bueno, conseguí, no sé de dónde ni cómo apareció un bulón de 6 milímetros de una dureza terrible, muy duro. Bueno, le pasé la piedra, lo dejé redondito. De este lado le puse la tuerca, lo soldé y quedó la T. Que verdaderamente, bueno, se le saltó el cromo, pero por la impresión de torque que le hice porque si bien la tapita de cilindro del Fiat 600 va apretada con 3 kilos, pero para una llave T 3 kilos, la llave T yo siempre digo es una llave de velocidad, no una llave para imprimir torque. Yo era lo que tenía en aquel momento, en la cajita que alguna vez mostré de llevar en el auto. Y bueno, había que cambiarle la junta y venirse. No podía dejar el auto tirado en Moreno, ni tampoco tenía la posibilidad de traerlo a tiro, dado que bueno, mis amigos todavía estaban en la etapa de las motos. Así que bueno, le podía haber agarrado a alguno que me remolque con el Torino, pero era un lío, porque no sabía manejar, yo también era muy celoso. Le cambié la junta de la tapa de cilindro con esta llave. Que me acuerdo como si fuera ahora, de apretar o aflojar, se saltaba el cromo, pero la llave sigue y sigue bien, Estas las tengo que jubilar todas. Lo que pasa es que, como digo siempre,
me gusta a veces despuntar un poquito el vicio de utilizarlas, porque si no habría cajas y cajas de herramientas en desuso. Si bien lo que me gusta remarcar es que cada vez que una herramienta se jubila, tiene que tener vida útil, tiene que tener una buena vida útil para que no sea un fierro que uno tiene ahí o que especula con qué tiene y termina no teniendo nada, porque cuando quiere apretar, aflojar, cortar, no sirve. Por eso, bueno, la rotación en cuanto a lo que es comprar unidades. Eso me costó un poco, creo que hasta el día de hoy no lo interpreta, pero ya no es un problema mío. Me costó un poco que lo entienda la madre de mis hijas. Si bien lo que yo tengo es un fanatismo y una adicción a las herramientas, pero es una mujer que el padre también era técnico y bueno. Pero claro, estaba acostumbrada a verlo siempre con el mismo destornillador, siempre con la misma pinza. De hecho, una es la que vieron que yo la puse en valor. O sea, siempre lo veía con los mismos destornilladores, las mismas pinzas, la misma llave. Quizás compraba alguna de vez en cuando. Entonces, como que le suena, ¿qué es eso de jubilar las herramientas? ¿Gastar la plata? Bueno, esto es así. Si vos todos los días querés tener las herramientas óptimas y que rindan y estás trabajando en forma profesional, bueno, hay que darle rotación a veces. El tema del padre de ella es que era técnico en electrónica, o sea, trabajaba reparando las televisiones. Bueno, ya estoy entrando un poco en la historia personal mía, pero bueno, también de otra persona, que si bien no estoy diciendo nada malo, quizás no es lo que corresponde. El padre de ella, si bien era un hombre que se sabía hacer de todo y tenía herramientas para todo, pero bueno, su fuerte era la electrónica y claro, las herramientas no sufrían. Tenían una francesa, por ejemplo, y la iba a tener siempre. Nosotros, los que estamos todo el día castigando herramientas, no nos va a durar la misma cantidad de tiempo o de horas de vida útil. Eso es así. Pero bueno, qué sé yo. Ya ahora, si lo entiende o no lo entiende, el que sigue se arreglará. Bueno, ¿qué va a hacer? Así que bueno, gente, más o menos, o sea, limpié, organicé, ahora tengo que darme a la tarea de poner las unidades donde corresponden. Ya va saliendo el sol, así que voy a ver si me voy hasta ese domicilio, desarrollo las rejillas y ya esa parte también va quedando lista. Después hablaremos un poquito de gas. Como dije, por ahí gas envasado, vamos a abordar un poquito el tema, dado que las garrafas ya las hemos incluido a la vida cotidiana como un elemento más, pero bueno, todo lo de gas envasado está orientado a cilindros de 45 kilos instalados en forma reglamentaria. Es difícil hablar de reglamento y gas envasado cuando en una ferretería te venden un regulador para garrafa con una manguera negra y lo conectan a la cocina y lo sabe Naturgy, lo saben los matriculados, lo sabe el cliente, lo saben todos. Lo único que a veces algunas personas dicen, no, la garrafa afuera, o sea que hace toda la instalación, pero las garrafas afuera. Y otros la meten adentro del mueble, al lado del bajo mesada meten la garrafa. Está bien, son 10 metros cúbicos. Ante una pérdida se va a vaciar rápido. Si bien no quiero que me malinterpreten, no les estoy dando el consejo que duerman con una garrafa. Pero es un riesgo moderado.
moderado. La garrafa debe ir afuera, eso es así. Pero es difícil hablar de reglamento en cuestiones de gas cuando, como dije, están vendiendo un regulador con una manguera que lo enchufan a la cocina y lo cambia prácticamente una ama de casa. O sea, y no por desmerecer a la ama de casa, quiero decir por la facilidad con la que ya se desarrolla la tarea. O sea, no necesita llamar a un técnico, lo cambia cualquiera. O sea que ya está al acceso de cualquiera el trabajar con gas envasado. Pero bueno, vieron cómo es esto. Hubo unas épocas en el país que mucha gente perdió el servicio y muchos se pasaron a todo eléctrico, o bueno, hacer la conversión con la garrafa y nada, dale campeón. Así que bueno, les dejo el videito, les terminamos de limpiar las unidades. Ahora las vamos a guardar donde corresponden, cada una en su lugar, y de ahí vamos a seguir con las tareas del día. Les dejo esta perlita de industria nacional de la marca PTB, acero forjado, 3/4 1116. Para las tuercas blandas, estamos hablando de bronce, este tipo de ancho es espectacular. Así que bueno, gente, les dejo un saludo, espero que estén bien y nos vemos durante el transcurso del día. Saludos.